Bueno, en esta parte les quiero dar una serie de, no sé si tips o consejos o cosas a observar cuando nosotros tenemos un instrumento como estos. Si eres ejecutante o estás queriendo aprender a ejecutar este instrumento o cualquiera de estos instrumentos, es fundamental y súper importante, uno, pues que sepas sus partes y que sepas cómo funciona, para entonces saber cuándo está funcionando bien o cuándo está funcionando mal. En este caso, por ejemplo, hay muchos detalles que uno tiene que poner atención y que no son complejos, a lo mejor no puede resolver uno, pero sí puedes saber cuándo necesita ya una ayuda a tu instrumento. Estos son algunos tips que sirven para cuando uno está comprando un instrumento y saber si vale lo que te están diciendo que vale o sirve. Uno muy importante son las clavijas, ¿no? Muchas veces en estas hechuras más rústicas, que no malas, debido a la falta de herramientas más modernas que dan más precisión, encontramos clavijas que pueden verse no tan estéticas o no tan lindas, a mí me parecen una chulada, pues, ¿no? Pero cuando ves algo más formal, a veces nos vamos con la finta. Lo que tenemos que revisar, pues, es que afine, pues, ¿no? O sea, que cuando yo le doy vuelta a la clavija, esta no se regrese. Entonces, a pesar de ser una clavija, pues, viejita y de hechura muy rústica, funciona perfectamente porque la cuerda la sostiene, gira muy bien, yo no me tengo que estar peleando con el instrumento para darle la vuelta. A veces pasa con algunos instrumentos, y a ver si puedo reproducirlo con esta, que si la clavija está muy mal hecha, muy floja, cuando yo le doy la vuelta, la clavija se regresa. Ahí yo me puedo dar cuenta de que hay algo que no es funcional. Lo estoy haciendo a propósito, no crean que no sirve, mi jarana sí sirve. Pues buscar, ¿no?, que a la presión el instrumento, pues la cuerda no se esté dando vueltas, que aprieten bien las clavijas, esa es una muy importante. A veces se nos rompen, ¿no? A veces en el uso, si tenía alguna veta, si la apretaste mucho o cambia de clima. A mí me pasa mucho con mi instrumento porque, bueno, Puebla es muy seco y cuando voy a los Tuxtlas, toda se hincha mi jarana por la humedad y a veces se ponen muy duras las clavijas y me ha pasado que se me rompen, ¿no? Pero tenemos que fijarnos en eso. Otra cosa es, por ejemplo, que la cejilla superior, este huesito que está aquí, que es el que sostiene las cuerdas, pues que veamos que no esté muy abajo, por ejemplo, a veces está un poquito roto, de aquí se les rompen estos huequitos y pensamos que no pasa nada, pero hay que poner atención que cuando un instrumento suene, está desafinado porque lo acabo de desafinar, pero que cuando suene, no haga ruidos, no chasquee, todo es material, pues, dentro de lo necesario, duradero, pero pues no es acero inoxidable, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este requinto tiene aquí un detalle, tiene que ver con que esta hendidura del huesito parece ser que está muy abajo, entonces eso hace que choque con el traste al sonido y pues hay un ruido, ¿no? Cuando yo toco no es mayor problema, pero si yo tocara esta cuerda al aire, va a estar ahí, ¿no? Entonces, ahí yo sabría identificar que a lo mejor tiene un problema en el hueso, que a lo mejor un traste no está bien puesto y está salido, que el brazo del instrumento está torcido porque a lo mejor la madera no estaba bien seca y al tiempo con la seca o con los cambios de clima, pues también el instrumento se puede torcer y eso puede hacer que nuestro instrumento trastee. Entonces, si hay cosas que tú detectas que a tu instrumento no le pasaban y ahora le pasan, es importante que sepas reconocer por qué es que suceden esas cosas, ¿no? Pero cuando estás comprando un instrumento también a veces pasa que el puente es muy alto, ¿no? Y a la hora de tú querer rasguear o tocar las cuerdas puedes sentirlas muy duras. Hay instrumentos muy suavecitos, pero hay otros que los tocas y son durísimos, ¿no? O los dedos se te traban entre ellos. Entonces, ahí podríamos pensar que aquí en el puente está muy alto, por ejemplo, o están muy abiertos los espacios entre las cuerdas y a la hora de tocar pues es incómodo. Es importante revisarlo y de nuevo saber qué es lo que causa ese problema para, si tú estás interesado en un instrumento que vas a comprar y ves que tiene ese detalle, pues tú puedes pedirle al constructor que lo resuelva o preguntarle por qué es que decidió tenerlo así, para que tú sepas, ¿no?, si tiene sentido o no. Si llega a tus manos, si tienes algún instrumento que te esté causando problemas, pues sepas identificar de qué va el problema, ¿no? En la caja es raro que pasen algunas cosas, tal vez algún golpe, alguna cosa, pues
Hay instrumentos ahora que también gracias a estas nuevas técnicas les llaman ensamblados, y en vez de ser escarbados, como este por ejemplo, que solo tiene la tapa delantera, pues le ponen un fondo aparte, ¿no? Una tapa atrás, y tenemos solo esta costilla y el brazo está pegado, entonces es una hechura distinta. Es importante que tú sepas, si tu instrumento es uno de esos, pues que revises, ¿no? Que las pegas o las partes en donde se unen el brazo con la caja, las tapas, estén bien hechas, estén bien pegadas, que no haya huecos, ¿no? En fin, detalles que te pueden servir para darle un mejor mantenimiento a tu instrumento, un mejor cuidado, o darte cuenta si es que es un instrumento útil o que peligrosamente se puede romper de repente. Otra cosa que a veces suele pasar con los instrumentos es que el puente se despega, ¿no? Puede pasar porque cambias de clima, porque la dejaste en el sol y el pegamento no era bueno, a lo mejor estaba caduco, ¿no? A veces pasa con estos materiales de construcción que, pues eso, ¿no? Hay lotes que no salen tan bien y tienen problemas los constructores y demás. Entonces, bueno, pues también tener cuidado que a lo mejor tus cuerdas estén muy tensas y eso esté obligando al puente a levantarse. Entonces, pues tener cuidado, ¿no? De que esos detalles los tengas muy, muy a la mano. Yo, por ejemplo, mi instrumento, pues no soy medio tosca con él, y se darán cuenta que está pues muy raspado de la tapa y realmente yo no pongo mucha atención en esta parte del instrumento. Sin embargo, es importante que aprendamos, ¿no? A usar nuestra mano para no causarle estos daños. Esta jarana también lleva conmigo mucho tiempo. Le podemos poner mica, o le podemos poner, por ejemplo, en este caso, tiene un pedazo de otra madera en la parte en donde suele dañarse un requinto, que es donde la espiga o el plectro pega todo el tiempo, pues ponen una protección distinta para darle más durabilidad, porque bueno, es importante que si bien la tapa no es lo que determina el instrumento o no del todo, pues es una parte importante, que si se te llega a dañar o se te llega a romper, pues por el uso rudo como esta, cambiarles una lata, ¿no? O sea, cambiarla es todo un cotorreo que tienen que hacer los constructores, y a veces pues es más complejo que hacerte una jarana nueva, y definitivamente o muy probablemente el sonido de tu instrumento va a cambiar, ¿no? Entonces, preferible que te dure si es que te gusta como está, y si eres un tanto más intrépido como yo, pues solo tener cuidado en general, ¿no? También es importante, en un fandango, pues a veces uno no trae instrumento, te gusta cómo suena el de tu amigo, el de tu amiga, lo quieres probar. Es importante que sepas ser cuidadoso con instrumentos que no son tuyos, que sepas usarlos, que sepas tocarlos, que los observes antes de empezar a ejecutarlos. Te recomiendo también, para que veas que si algo no está saliendo bien, al rato no te vayan a decir que se rompió, que se cayó, y que si sí le pasa, pues también tú puedas hacerte responsable de lo que sea que le estás haciendo a ese instrumento, ¿no? Cuando vas a adquirir un instrumento de nueva hechura, sobre todo, puedes tratar de comprobar o de tener cierta certeza de que la madera que se está usando es madera legal. Hay mucha tala ilegal, y sobre todo pues hay mucha gente que no se ocupa de reforestar o de comprar madera en lugares en donde hagan un trabajo de reforestación. Bueno, tristemente pues la madera en México se está acabando, no hay necesidad, pues, ¿no? O sea, de llegar a esos extremos por tener un instrumento en las manos. Cuida de que la madera sea legal, que la madera esté bien seca. Eso es un tanto difícil de saberlo al momento. Trata de ir siempre con constructores o con personas recomendadas o de confianza, que tú puedas tener una referencia de quiénes son, cómo buscarlos, cómo encontrarlos. Hay gente ofreciendo instrumentos que ni son de calidad, ni valen lo que te dicen que cuestan, ni son funcionales, o que lo son, pero que no se hacen responsables de las fallas que pueda tener un instrumento, ¿no? Entonces es muy importante que tú puedas tener una comunicación cercana con quien te hace el instrumento, y de ser posible, si algo le sucede o necesitas que le hagan algún arreglo o algún ajuste, sea esa persona la que la hizo, la que la arregle. Y que si no, pues busques a alguien que esté capacitado para el instrumento en particular. Es decir, pues no vayas con quien hace guitarras y ya, ¿no? Es un instrumento distinto. Si puedes ubicar a alguien especialista en el tema, mucho mejor. Y si no, pues algún laudero general tendrá una idea de cómo resolver temas
leves, ¿no? O sencillos que no causen mucho problema o cambios estructurales a tu instrumento. Ojalá que toda esta información les haya servido. Estoy muy agradecida de poder colaborar y ser parte de este encuentro, que me parece importantísimo que suceda, y que pues si es un tema particular no tengamos tampoco miedo ni temor de conocer un poco más, ¿no? La música que se hace desde la tradición está muy vinculada con la laudería y con la construcción, y a veces lo vemos pues como un tema de especialistas y de gente particular, y ciertamente en el pueblo es donde mejor saben cómo hacer estos instrumentos y donde hay mucho conocimiento, mucha confianza. Cómprenle a los señores que todavía construyen, a don Isidro Nieves, a Tío Lape. Hay mucha gente construyendo instrumentos viejos, de hechura vieja, de muy buena calidad, y a veces uno los ve feitos o raritos porque no son perfectos, porque no están simétricos o porque son toscos en su hechura. Comprendan que eso tiene que ver pues con su falta de herramientas a lo mejor más modernas, y dos, pues que son personas mayores que seguramente no tienen la misma capacidad que tenían hace 30 o 40 años, y que eso causa varios errores. Pero yo les puedo asegurar que si invierten en un instrumento de ese tipo y lo llevan con alguien que pueda tener el criterio y la paciencia de tratar un instrumento como esos y darles ahí una ajustadita, van a conseguir un instrumento de muy buena calidad sonora, que es lo importante en estas músicas. Muchas gracias. De nuevo, yo soy Natse Rojas, y ojalá que les sea de utilidad toda esta información.